Bueno, estamos en una etapa que es muy importante para todas las personas que cuentan con un empleo y es el tema de los aguinaldos. Estamos conectando vía Zoom al catedrático e investigador de la Facultad de Áreas Empresariales de la Universidad Panamericana. Él es el catedrático Israel Macías. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo están las cosas con el tema de los aguinaldos? ¿Qué tanto se tiene que hacer? ¿Qué tanto, cuáles son las leyes o reglas que se deben de cumplir? Y sobre todo, pues qué manera de obligar a todos los dueños de negocios, de patrones, pues a entregar esta finalmente facilidad que se le da a los trabajadores. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, sí, en efecto es uno de estos derechos que que tienen todos los trabajadores que están en la formalidad, es decir, en empleos en los que efectivamente, bueno, pues hay un registro, ¿verdad? Formal, hay pago de impuestos, y pues lamentablemente, pues es uno de estos derechos laborables que no todos los trabajadores mexicanos tienen, ¿no? Más o menos por ahí de la mitad de toda nuestra población trabajadora, pues está en la informalidad, lo cual significa que no van a poder tener y gozar de esta prestación, ¿verdad? Y un poco, bueno, pues eso nos habla de estos desequilibrios que se ven tanto en el mercado laboral y sobre todo, incluso porque pues mucha gente siempre ha terminado siendo ajena a prestaciones como el aguinaldo, ¿verdad? Uno de cada dos mexicanos que trabajan, pues no van de entrada, no van a tener derecho a esta prestación. Quienes sí tienen derecho, pues entonces, afortunadamente ha ido aumentando la cultura respecto a esta prestación y bueno, pues hay mucha incluso información a todos los niveles de que pues es una prestación que no se puede, digamos, saltar y que naturalmente, bueno, pues en la medida en la cual el trabajador eh, participe en una empresa formal, pues de entrada tiene derecho automático a la misma. Es, lo que sí se debe de hacer, en qué casos pues no es posible, no está legislado, pero probablemente también muchos patrones se brincan las leyes precisamente para evitar estos emolumentos. Sí, bueno, evidentemente en la medida en la que este tipo de prestaciones se van consolidando, pues los abusos o el tipo de intentar alguna estrategias, tretas para poder, digamos, saltarse la prestación, no se está exento, sobre todo en un país con niveles de educación que todavía no son los óptimos, ¿no? Ahí, bueno, pues la recomendación directa es efectivamente ir y sobre todo, bueno, pues presentar una queja correspondiente, pues sobre todo pues en las áreas asociadas a la relación laboral, ¿no? Sobre todo pensando que dado que es una prestación vinculada por ley, pues no hay forma en la cual el trabajador no pudiera tener derecho a ella. Incluso, como bien lo comentan, sobre todo la parte asociada a que quizá en condiciones normales un trabajador, pues al no haber cubierto la totalidad de los días en un año laborables, pues de todos modos tiene derecho a partes proporcionales, ¿no? Entonces, creo yo que esta parte, conforme vayamos, sobre todo a través de los medios de comunicación y a través de la difusión de este tipo de información, pues las personas se hacen más conscientes, ya no solamente de sus derechos como trabajadores, sino también del mejor uso que le pueden dar a este dinero extra que reciben en esta época. Conscientes de los derechos que tenemos como trabajadores, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de recibir el aguinaldo? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Porque bueno, es una época en la que nos llegan mensajes por todas partes, pero el aguinaldo es una ayuda, es un dinero que sirve para muchas cosas para la familia. ¿Qué es lo que no deben hacer los trabajadores o cómo podemos invertirlo mejor? Es que sí, yo creo que no importa el nivel del trabajador, creo que en realidad todo el mundo sabemos perfectamente
¿qué tenemos que hacer con esto? Es decir, somos muy conscientes de que es un dinero que no llega todos los meses y que pues tendría que ser usado de manera muy inteligente. El problema es que cuando hablamos siempre de temas de dinero, siempre se involucran temas asociados a las emociones y a los sentimientos, ¿no? Entonces ahí es donde efectivamente nuestra racionalidad se puede nublar, ¿no? Y si lo observamos bien, esta temporada, la época navideña, época de regalos, época de compras, pues la mayor parte de los anunciantes, de los comercios, pues justamente apelan a eso, ¿no? A nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Porque de manera racional, digamos planificada, programada, pues ¿qué haríamos con el dinero? Pues así como fue muy difícil ganarlo, pues ahora haríamos un uso así como que muy metódico y cuidado. Pero si nos llegan por la parte emocional, pues entonces es más fácil que no reflexionemos tanto y terminemos entonces gastándolo, sobre todo pues en regalos, en gastos innecesarios o en cosas que no tengan un impacto para nuestra familia de manera, digamos, duradera, ¿no? Entonces yo diría, bien que sabemos, pues hacemos un análisis honesto de nosotros mismos, bien que sabemos, digamos, las prioridades reales que tenemos, los pendientes, los compromisos que podamos haber adquirido y que urgen que se atiendan, y el tipo de cosas que le dan más valor pues a nuestra vida, a nuestra familia. El problema en todo caso es que, pues, como es dinero, pues termina siendo una parte pues emocional, ¿no? Entonces yo diría, si lográramos separar esos dos elementos, la parte emocional de la parte racional, casi está garantizado un éxito en la administración de este dinero. Por poco que sea o por mucho, vale la pena pues dedicarle un tiempo a esa reflexión. Recomienda que al momento de que nosotros estamos tomando esta decisión de en qué gastar el dinero es pensar lo que hago día con día en el trabajo es mi vida. Ahí se está yendo parte de mi vida y de mi salud y de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces es importante lo que menciona, el cuidarlo del aguinaldo. ¿Hay alguna manera en la que podamos decirle a los ciudadanos cómo calcular ellos? Porque en algunas ocasiones pues no se está tomando en cuenta, no se conoce cómo se hace el proceso para así evitar pues cualquier complicación al momento de recibirlo. Y las empresas tienen que entregarlo antes del 20 de diciembre, ¿es así? Es cierto, sí, la ley es lo que establece. Por lo menos, bueno, se habla de 15 días de trabajo, ¿no? 15 días de sueldo acumulados. Puede ser más, pero esto está sujeto pues a las condiciones de la empresa, al contrato que se haya negociado con el sindicato, con los trabajadores, pero la ley marca ese mínimo, ¿no? Entonces, podemos hablar en términos así muy generales, pues estamos hablando del equivalente, el monto de dinero equivalente a una quincena. Y sí, obviamente un trabajador, lo comentaba hace un momento, que no hubiese estado trabajando todo el año completo, pues le corresponde su parte proporcional, ¿no? Dependiendo qué proporción del año haya estado trabajando, bueno, pues va a tener acceso a este monto correspondiente de acuerdo al periodo que sí trabajó. Y lo otro, lo comentas muy bien, cuesta mucho dinero, más bien cuesta mucho tiempo y esfuerzo y es muy complicado ganar el dinero. ¿Quién mejor que nosotros lo sabemos? ¿No? El problema es de que así como cuesta trabajo ganarlo, es muy fácil en todo caso no ponerle atención a la forma en la que lo estamos gastando, sobre todo porque pareciera que es algo así como si fuese una ayuda, un donativo, una cosa así muy adicional, pero en realidad pues es parte de nuestro trabajo. Por eso vale la pena cuidar cada peso. Entonces la recomendación fundamental es, incluso yo le diría en familia, defínalo, platíquelo, convérselo, cuál sería o cuál pudiera ser la prioridad o la mejor forma de gastar el aguinaldo en este año, ¿verdad? Lleguen a un consenso, coméntenlo, escuchen opiniones, pues de nuestros seres queridos con quienes convivimos, pues para tener y tomar una mejor decisión. Más cabezas siempre terminan pensando mejor que una sola. Y sobre todo, pues ya que lo definan, pues sigan ese plan, ¿verdad? Traten de evitar caer en estas tentaciones, de caer en las emociones, ¿verdad? Y con eso, bueno, pues creo yo que al final del día van a estar más satisfechos con el uso que le habrán hecho del aguinaldo. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar
es que efectivamente ya cuando haya pasado todo esto, todas estas fiestas, lleguemos a la conclusión, bueno, ¿y qué le hice? ¿En qué quedó? ¿En qué se fue? Y que no tengamos una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Entonces eso es, creo yo, pues lo peor que pudiera pasarnos como trabajadores, ¿verdad? Mucho, Israel, pues esta posición de algo muy importante, porque finalmente pues es un derecho laboral y bueno, si no está bajo contrato, pues también puede ser un derecho de carácter moral, que bueno, pues finalmente si un trabajador rindió bien durante el año, pues sí creo que también debe tener algún buen premio. Le agradecemos mucho, Israel, y bueno, pues estaremos muy pendientes de que no ocurran abusos o cuestiones que a final de cuentas puedan generar problemas laborales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, hombre, al contrario, un saludo a todos. Gracias, muy amable. Israel Macías, catedrático e investigador de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Pausa y volvemos. La voz de la